Una aproximación a la relación entre educación y crecimiento económico. Realizado el trabajo de investigación por María José Beltrán Viedma, Encarnación Moral Pajares y Leticia Gallego Valero. Para el CUICID 2023, el Congreso Universitario Internacional sobre Comunicación, Innovación, Investigación y Docencia. La estructura de la investigación será la siguiente. Una primera parte que hará mención a la introducción, para seguir luego con materiales y método. A continuación, en tercer lugar, capital humano y crecimiento económico, revisión de la literatura. Y, en cuarto lugar, discusión y conclusiones. En el World Economic Forum en 2016 ya se definió la educación como el conjunto de habilidades, competencias y otras características que mejoran la productividad, contribuyendo al crecimiento económico de varias formas. La educación contribuye, en primer lugar, aumentando la capacidad de la mano de obra para ejecutar sus tareas de forma más diligente y activa y ahorrando tiempo. En segundo lugar, favorece el acceso a la información y los conocimientos generados por otros y además contribuye a que los individuos de un país puedan transmitir y crear nuevos conocimientos, procesos y productos. La educación es un derecho fundamental. Incluso en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948, hace obligatoria la educación primaria, gratuita y universal. También en el año 2015 podemos apreciar cómo la educación se sigue entendiendo como derecho fundamental, cuando se adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se reconoce que la educación es esencial para el éxito de sus propósitos. Se incluye en el objetivo número 4, garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Así, forma parte de uno de los objetivos a conseguir para el año 2030. Tras esta introducción, podemos determinar que los objetivos de este trabajo son revisar los argumentos que explican la relación entre educación y crecimiento económico, considerando a los autores que a lo largo del pensamiento económico han tratado este tema y las principales aportaciones realizadas. En la segunda parte de este trabajo de investigación abordamos los materiales y método. En primer lugar, la búsqueda de información. Este trabajo se ha realizado con una estrategia de búsqueda completa en la base de datos WOS para las palabras Education, Human Capital y Economic Ground, obteniendo 3.153 resultados. Para la elección de los términos de búsqueda se seleccionan aquellos con alto valor descriptivo dentro del objeto de estudio. Así, para los 3 términos en inglés antes citados, se refiere a la búsqueda por cita de tema micro, Economic Ground, por tipos de documentos, artículos y por categorías de WOS Economics, concretando en 768 documentos. En segundo lugar, para la recogida, almacenamiento y tratamiento de datos, se han clasificado, cuantificado y analizado los documentos más citados que abordan en sus contenidos la relación entre capital humano y crecimiento económico. La búsqueda se completa con la lectura y rastreo de bibliografía referenciada en los textos seleccionados. En tercer lugar, el análisis de la información ha sido de forma rigurosa y considerando los siguientes aspectos. El primero, utilizando solo aquellos documentos que realmente supongan una aportación determinante y evitando las referencias irrelevantes. En segundo lugar, desarrollando un estudio reflexivo, resaltando los documentos consultados que más ayudan a comprender el problema de investigación. En la tercera parte de este trabajo de investigación se aborda la revisión de la literatura. En primer lugar, la educación desde el punto de vista del pensamiento preclásico. Aparece una tabla donde en una primera columna encontramos los autores más relevantes en esta corriente de pensamiento y en una segunda columna sus principales aportaciones. Tenemos en primer lugar al de Malines, con su obra donde la importancia de una educación para todos era la base de todo desarrollo económico. En segundo lugar, William Petty, en Aritmética Política, plantea la necesidad de medir explícitamente el valor del capital humano. Para Cantillon, en su obra explica la diferencia salarial
salarial por el nivel de formación y refiere el coste de oportunidad por el salario no percibido durante el tiempo dedicado a la educación. Y en último lugar, en esta etapa de pensamiento, Neima Gray y Malachi y James Stewart y William Devenant y David Hume consideran que la prosperidad de un país depende de la formación de sus comerciantes, agricultores e industriales. Avanzando en el tiempo, abordamos el pensamiento de los economistas clásicos y neoclásicos. Su primer autor, Adam Smith, en La riqueza de las naciones, entendía las habilidades y formación de la fuerza laboral como determinantes de la productividad de la mano de obra y, por tanto, del progreso económico de la nación. Malthus, en su obra Ensayo sobre el principio de la población, se refiere a la educación y capacitación de la población como instrumento que favorece la reducción de la natalidad. Para Nassau Williams Sr., la formación y acumulación de capital es proporcional al avance logrado por la educación de un país. Para Maclellan, analizar la relación entre la educación y el aumento de la productividad es fundamental desde el punto de vista de la inversión. Para el autor Stuart Mill, en su obra Principios de Economía Política, la cualificación de la fuerza de trabajo tiene un papel esencial en la productividad. Considera que los mecanismos de mercado no funcionan en la educación. Para Karl Marx, en su obra El Capital, destaca el mayor valor económico el trabajo cualificado, derivado de un mayor esfuerzo educativo. Para Alfred Marshall, en Principios de Economía, entiende que la riqueza de un país viene determinada por la formación de los individuos. Y en último lugar, Robert Solow entiende en su trabajo de investigación de 1957 que el 87,5% del crecimiento económico de los Estados Unidos entre 1909 y 1949 era atribuible al factor residual, el que se incluye la capacitación de la mano de obra. Avanzando un poco más en el tiempo, encontramos a grandes autores que bajo la perspectiva de la teoría del capital humano hicieron grandes aportaciones. Encontramos a Schultz y Denison, los cuales analizaron la tasa de crecimiento del output de los Estados Unidos explicando el incremento del Producto Nacional debido, en gran parte, al aumento de la productividad marginal de los trabajadores educados. Encontramos también a Gary Becker, en sus obras importantes de 1960 y 1962, investiga la rentabilidad de la inversión en capital humano. Y también a Murillo y Pedraja, en 2009, autores españoles. En su obra Rentable para el sector público invertir en educación, demostraron que la inversión pública en educación tiene una elevada rentabilidad en todos y cada uno de los niveles educativos. Otros autores, bajo la perspectiva de la teoría del capital humano, hicieron grandes aportaciones como fue Mintzer, el cual, en su famosa ecuación minceriana, llegó a relacionar las retribuciones obtenidas por los individuos en el puesto de trabajo con sus años de estudio y su nivel de experiencia. Otros autores también, como Janusek o Wossman, analizan la diferencia en el crecimiento económico entre países, a pesar de políticas educativas similares, concluyendo que la calidad de la educación está relacionada positivamente con el aumento de la producción. Además, también Krueger y Lindahl observan una posible casualidad inversa donde el crecimiento económico conduce a una mayor educación. Incluso otros autores como Agway, Mutice o Al-Hassan en 2022 justifican que la inversión de los hogares en educación depende de sus ingresos. Por lo tanto, la educación no es un motor principal para el crecimiento económico, sino que el crecimiento económico es determinante para la inversión en educación y capital humano. En la última parte del trabajo abordamos las conclusiones. La primera, en los trabajos de los autores clásicos y neoclásicos, en sus trabajos se justificaba que el gasto en educación era entendido básicamente como un componente del consumo, teniendo un efecto en la acumulación del capital físico y humano, y además que junto con el progreso tecnológico incrementaba la productividad de dichos factores. Segunda, en la década de los 60, bajo la teoría del capital humano, se constata que en muchos de sus trabajos empíricos que el crecimiento económico de muchos países durante el siglo XX fue debido a una mayor y mejor educación de los ciudadanos.
Tercera, los últimos trabajos justifican que la educación no es un impulsor principal del crecimiento económico, sino que es este el que determina la inversión que realizan los hogares en educación para su desarrollo. Gracias por su atención.